Hola Géminis, qué felicidad y qué bendición estar leyendo para ti el día de hoy. Vamos a hacer este especial con mucho amor y con mucho cariño. Te recuerdo que te quiero muchísimo y hoy vamos a ver qué es lo que esta persona tiene para ocultarnos, que nos oculta, pero el universo acá nos ayuda a descubrirlo. Mensaje canalizado en este momento por el arcángel Gabriel te dice: tu creatividad es valiosa, tu creatividad es un don que no tiene límites, solo los que tú le impones. Por favor, continúa regalando tus dones al mundo, pues son valiosos y necesarios. Ten confianza y mira tu mundo iluminarse gracias a tus expresiones creativas. Mira que es realmente una carta muy bonita, ¿sí? Porque nos está hablando precisamente de todos aquellos dones a los cuales a veces quieres negarte y que son irrenunciables, ¿saben? Cuando tenemos estos dones espirituales, ellos siempre van a estar allí. Entonces, ponlos al servicio de la humanidad, cree en ellos, ponlos al servicio de tu vida. Vamos a ver qué es lo que esta persona tiene para ocultarnos. Y recuerda que es una tirada general. Si quieres uno personalizada y privada de pago, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Con todo amor y con todo gusto, pues te voy a estar esperando. Toma lo que resuene y el resto déjalo marchar. Esta lectura tiene dos partes: mensaje general para todas las áreas de tu vida de parte de los arcángeles y de los ángeles, y luego la respuesta a la pregunta en cuestión. Lleva paz y sabiduría. Mira que a veces ese también es un don, el hecho de poder llevar paz y sabiduría en situaciones en las cuales, digamos, hay mucha tensión. Pienso que a veces realmente esa actitud mediadora que nosotros podamos tener en una situación puede marcar la diferencia entre que un vínculo de otras dos personas se solucione o no. Veo que vas a estar como en una especie de conciliación o de problema en estos días que vienen. Harás contacto con lo absoluto. También veo que muchos de ustedes están empezando a tener revelaciones, sueños, a ver números repetidos, a como que antes de que sucedan o pasen las cosas, tener estas como actos premonitorios. Y bueno, tienen que abrirse a todas estas posibilidades, no limitarse realmente como es. Tus obras revelarán los orígenes. Es que mira que a través de tu vida se quieren manifestar varios dones espirituales y te estás negando. Tienes que abrirte un poco más a ello. Bueno, vamos a pasar en este momento, veamos a través de el oráculo. Wow, siento que son días en los cuales ustedes necesitan empezar a abrir como a su vida la posibilidad de tener todos estos contactos mágicos. El negativo Adramelech te dice: algunos de ustedes están viviendo angustias, tormentos, pesadillas, grandes sufrimientos, y teniendo las herramientas, teniendo los dones, teniendo las cosas allí, no las están utilizando, ¿saben? Entonces a veces nos quejamos de que porque a veces el mundo o el universo o Dios o en lo que ustedes crean no responden a sus oraciones, y pues es porque no prestamos atención a las señales y no desarrollamos nuestros dones. Veamos qué iniciales hay importantes en el amor en estos días. Tenemos la letra K, la letra D, la letra E, la letra M o W. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Quiero que en este momento digas el nombre completo de esa persona en tu mente. ¿Ok? Bueno, esto tiene para decirnos respecto a lo que siente, respecto a lo que piensa, a lo que siente y a lo que quiere. Bueno, veo que algunos de ustedes están saliendo con Libras, Sagitarios, Aries, y por acá, por allá también vemos a Virgo, y acá hemos marcado a Tauro. Puede ser el signo lunar, el ascendente o el Venus de esta persona especial. A través de este 2 de espadas invertido veo que los sentimientos de una persona se encuentran en conflicto, ¿sabes?
Y yo veo que algunos están separados y esa persona ha tenido contacto sexual o vínculo con alguien más, pero sigue pensando en ustedes. Qué cosas tan irónicas. Veo que hay relaciones que de verdad se encuentran separadas, pero eso es nomás separación de cuerpos porque en espíritu siguen juntos. Puede que estén utilizando la estrategia de que un clavo saca otro clavo, pero realmente pues esto no está funcionando, ¿sí? Yo aquí lo que veo en los pensamientos de esta persona es que entre más distante está de ti, haga lo que haga, más lastimado y más herido se siente. Y lógicamente tú también estás siendo más lastimado. Aquí yo veo dos personas que todavía tienen un vínculo emocional muy fuerte, muy intenso, que todavía se quieren. No solo se quieren, sino que también se desean, se piensan, se extrañan. Pero que por diferentes razones de la vida no están juntas en este momento. Y ambas están sufriendo, ambas personas en este vínculo. Emocionalmente es un retroceso cada día, cada vez que intentan cerrar este ciclo o este duelo. Es como que ya no más. Esta persona quiere darle una metamorfosis, un cambio a esta situación de intranquilidad, de ansiedad. Quiere darle un cambio realmente. Porque yo veo que es alguien que la está pasando muy mal, de verdad. O sea, te soy clara, te soy directa. Esta persona quiere tomar una decisión. Si aquí hay un tercero implicado, ese tercero va a ser el que va a salir. Porque yo aquí veo la balanza comprometida hacia lo estable que eres tú. Yo veo aquí una persona que realmente quiere evolucionar en el amor contigo y que se ha dado cuenta de que quizá Géminis ha puesto más de la cuenta. Esta carta de la picota invertida me habla acerca de esa abnegación, me habla acerca de esa situación en la cual pues esta persona es consciente de que te ha sacrificado, de que incluso muchas veces ha sido un mártir. Aquí el problema, o lo que yo percibo, es que no sabe cómo zafarse de esa otra persona. Es que no sabe cómo realmente decirle al otro o a la otra que no. Yo podría pensar incluso, por esta carta de aquí, que también a veces representa complots, que tu persona especial podría estar siendo como manipulada para no dejarle. ¿Sí me entiendes? Puede ser que le manipule, no sé, con un embarazo, con hijos, con negocios, con trabajo, con que se va a matar, qué sé yo. La gente hoy día es muy loca. Sin embargo, yo veo que tu persona especial le va a poner como un punto final a esta situación y va a impedir que esto avance más. Yo aquí veo de verdad a alguien que le está chantajeando. Si están separados, si esta lectura está resonando y hay un tercero, créeme que si esta persona no está contigo es porque de verdad hay alguien más como ejerciendo algún tipo de presión. Y escúchame lo siguiente, esta presión o este chantaje o este complot también puede ser un complot espiritual. Es decir, que a nivel energético le tengan trabajado, rezado, lo que sea, para que no actúe de una manera coherente, para que no actúe de una manera lógica. La carta de la fuerza me dice que no te des por vencido. Tenemos ese número maestro 11 que es un número de guía y es un número que me dice que busques esas señales y esa dirección espiritual para poder tener este nuevo comienzo en pareja. Tenemos la carta del sol al lado, una carta que me habla y me dice que sí es posible este nuevo amanecer, que sí es posible este nuevo comienzo con esa persona especial, siempre y cuando ambos se lo propongan. La carta de la soledad confirmándome que aunque esta persona especial pueda tener 10.000 mujeres, 10.000 hombres al lado, subir todas las fotos que quieras y todos los poemas de amor y todas las canciones, solamente contigo encuentra ese complemento, solamente contigo encuentra esa paz, esa tranquilidad que le permite de verdad estar pues de una manera adecuada. Veamos qué más nos quiere decir el oráculo. Y nos dicen romper la oscuridad, ¿ok? Mira que romper la oscuridad implica que con esa luz, con esa fuerza interior, con esa conexión espiritual y esos dones, podamos darle claridad a todo esto que está pasando.
¿sí? Si hay gente que trabaja las energías malas, nosotros podemos transmutar esto y sobreponernos a ello con nuestras energías buenas. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente para que complementes esta lectura, porque si no tu lectura siempre va a quedar a medias, y si no, que escuches el último video de Aries o el video que encuentres. Allí te aseguro habrá un mensaje importante para ti de parte de tu persona especial. De ambas toma lo que resuene. Síguenos en redes sociales, apóyanos, invita a tus amigos y recuerda que así puedes apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.